Nuestras páginas en Muse por defecto tienen unas guías que sirven como guías de alineación. Dentro de esas guías tenemos unas guías que definen el área del encabezado, unas guías que definen el área del pie de página, unas guías que definen los márgenes. También tenemos guías de columnas si definimos columnas en la creación del documento y así sucesivamente. Nosotros podemos también crear guías adicionales de alineación. Para eso nosotros hacemos uso de las reglas que vamos a ver en la parte izquierda y en la parte superior del documento. Si por algún motivo estas reglas no están visibles, podemos hacerlas visibles bajo el menú Ver, seleccionando la opción Mostrar reglas. En este momento, el comando dice Ocultar reglas porque las reglas están visibles. Y como están visibles, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Un clic sostenido, por ejemplo, en la regla izquierda, arrastro y estoy creando una guía de alineación. En el momento en el cual estoy moviendo la guía, me aparece un texto que me está indicando la posición de esa guía. Puede que en algún momento sea un poco complicado ubicar esa guía de forma precisa. Por lo tanto, yo puedo asegurarme de tener seleccionada esta guía y en el panel Transformar, aquí me aparece la posición X, ya que esta es una guía vertical, o la posición Y si estoy trabajando con una guía horizontal. Supongan que yo necesito esta guía exactamente a 120 píxeles. 120, Enter, y aquí he ubicado la guía 120 píxeles a la derecha después del borde izquierdo de la página. Igual, podría arrastrar también una guía horizontal y vamos a decirle, por ejemplo, 130 píxeles desde el borde superior de la página hasta la ubicación de esta guía. Después de que nosotros hemos creado estas guías, cuando ubicamos elementos cerca de la guía, existe un efecto que se llama Snap, el cual hace que los elementos se peguen automáticamente a esa guía y que sea mucho más fácil realizar el proceso de alineación sin necesidad de realizar un zoom sobre esta área. Voy a cerrar el panel Transformar y vamos a alinear estos elementos en la parte superior. Observen que ya están alineados gracias a estas guías de alineación. Sin embargo, no necesariamente debemos utilizar estas guías para poder alinear elementos. Voy primero a eliminar estas guías. Para eso simplemente selecciono y presiono la tecla Delete. Y vamos a imaginarnos que necesitamos alinear en la parte inferior estos tres elementos. Así que voy a seleccionar el círculo, empiezo a arrastrar hacia la parte inferior y observen que llega un momento en que me aparece una guía de forma automática. Estas guías se llaman guías inteligentes o Smart Guides y nos permiten realizar alineación y distribución de elementos sin necesidad de crear guías de alineación. Voy a desplazarme más hacia la parte inferior y aquí ya están alineados los dos elementos de la parte izquierda, tanto el círculo como el rectángulo amarillo, teniendo como base la parte inferior. Voy a hacer lo mismo con el rectángulo que tenemos en la parte derecha. Nos desplazamos y observen cómo hemos alineado en la parte inferior los tres elementos, pero a la vez la distancia entre los elementos también la hemos hecho equivalente, 70 píxeles. Suelto el mouse y ya hemos realizado ese proceso. Si por algún motivo esas guías inteligentes o Smart Guides no aparecen, entonces entramos a verificar a las preferencias de Muse. Para entrar a las preferencias voy a utilizar el atajo de teclado Comando K o Control K si estoy trabajando en Windows y verifico que esté marcada la función guías inteligentes. Recuerden, si esta casilla de verificación está desmarcada, las guías inteligentes no aparecen. Y finalmente nosotros tenemos otra opción de alinear elementos. Podemos alinear elementos mediante un panel que se llama alineación. Aquí tenemos nuestro panel. Recuerden, si no está disponible en la parte derecha, bajo el menú ventana lo buscamos. Aquí tenemos alinear. Voy a seleccionar estos tres elementos. En este panel tenemos opciones en este primer grupo para alinear objetos, en el segundo para distribuir objetos y en el tercero para distribuir espacios. Por ejemplo, quiero alinear hacia la parte superior estos tres elementos. Entonces hago clic en este icono. Quiero alinearlos hacia la parte inferior, hago clic en este icono. ¿Por qué además de la alineación se están desplazando? Sencillamente porque
en esta opción que dice alinear con, cuando hacemos clic, está indicada la opción alinear con el área de contenido. Yo quiero solamente alinear con selección. Entonces, voy a deshacer esos procesos que he realizado y voy a marcar alinear con selección. Hago clic en la parte superior, observen la alineación, en el botón para alinear hacia la parte inferior, para alinear de forma centrada, y si estos elementos tuvieran una distribución diferente, entonces también podemos hacer lo siguiente: alinear hacia la parte izquierda, alinear hacia la parte derecha y alinear de forma centrada. Voy a deshacer. Vamos a cambiar la posición y la distancia entre estos elementos. Y ahora vamos a trabajar con el proceso de distribución. Quiero distribuir estos elementos en los bordes izquierdo, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia entre este borde izquierdo y este borde izquierdo es el mismo que entre este borde y este borde. Puedo alinearlo respecto al borde derecho. Distancia entre estos dos bordes es igual a la distancia entre estos dos bordes. O puedo distribuir esos elementos respecto al centro. Entre el centro de este elemento y el centro de este elemento existe la misma distancia que entre este centro y este centro. También podemos distribuir de forma vertical. Esta distancia y esta distancia es la misma que esta y esta, de forma centrada, y distribuir hacia la parte inferior de esos elementos. Podemos también hacer una distribución de espacio. Entonces voy a hacer clic, por ejemplo, en este botón. Observen cómo hemos distribuido estos espacios. Los espacios son los mismos. Aquí ya no tenemos en cuenta los bordes o los centros de los elementos, sino la distancia entre cada uno de estos bordes. Es decir, estos espacios entre objetos. Y finalmente, como pudimos ver anteriormente, podemos seleccionar la opción de alinear respecto al área de contenido o alinear con objeto clave. Si seleccionamos la opción de alinear respecto al área de contenido, entonces, por ejemplo, si alineamos hacia la parte derecha, observen cómo los elementos quedan pegados o alineados a la parte derecha de la página. Igual en la parte izquierda, en la parte superior, en este caso, se alinea respecto a la guía del encabezado. Y a la parte inferior se alinea respecto a la guía del pie de página. Voy a deshacer. Tenemos una última opción en este menú desplegable que se llama alinear con objeto clave. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo seleccionar un elemento cualquiera. Observen. Después de haber seleccionado esta opción, cuando selecciono un elemento cualquiera, ese elemento se convierte en el elemento clave. De manera que si yo indico, por ejemplo, que quiero alinear respecto a la parte superior, va a ser a la parte superior de este elemento clave. Hago un clic y ahí lo tenemos alineado. Yo también puedo simplemente, después de haber seleccionado los tres elementos, alinear el elemento que yo desee. Esto lo convierte en el elemento clave, por ejemplo. Vamos a alinear respecto a la base inferior de este elemento. Clic y aquí tenemos alineados estos tres elementos respecto a la base inferior del elemento clave que, como ya nos hemos dado cuenta, lo podemos identificar porque el borde resaltado es mucho más grueso. Estas son las opciones de alineación de elementos que nosotros tenemos disponibles dentro de Adobe Muse.